noches, queridos alumnos, bienvenidos al canal de Historia, la profe de Historia. Te doy la bienvenida en nuestro segundo video de clase y el día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría, un enfrentamiento entre dos potencias mundiales que de manera hegemónica deseaban competir por mayor tecnología, ciencia y armamento. A esto se le conoce como la Guerra Fría. Bueno, te preguntarás, ¿por qué Guerra Fría? La Guerra Fría tiene su significado en que estos dos países nunca se enfrentaron directamente uno con otro, sino que su lucha fue algo así como mecánica. Imagínate que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, recuerda que vimos el tema sobre cómo se empezó a restaurar la economía en el mundo. Pues se firmaron acuerdos y 51 países estaban restableciendo sus economías con diversos préstamos que se habían otorgado por parte de Estados Unidos y en otro caso de la URSS. Crearon distintas organizaciones internacionales, pero sin embargo se estaba gestando un conflicto político muy fuerte, el cual vamos a llamar ahora la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento que inició por la carrera armamentista, por una carrera en la búsqueda de la mayor tecnología y la mayor supremacía científica. Dos países hegemónicos, en este caso Estados Unidos y la URSS, estaban en conflicto buscando desarrollar sus propias economías, pero también después de buscar sus propias economías, adivina qué, estaban buscando aliados, es decir, estaban conformando equipos a lo largo del mundo y a esto se le conoce Guerra Fría, a la carrera armamentista, científica y tecnológica que emprendieron estas dos potencias, Estados Unidos y la URSS. Crearon políticas económicas, dos políticas económicas muy contrarias. Del lado de Estados Unidos, el bloque se le conocía como el bloque capitalista, del lado de la URSS, el bloque se le conocía como el bloque socialista. Y hay dos diferencias muy importantes que tenemos que abordar aquí. Una, que el bloque capitalista comandado por Estados Unidos promovía un mundo libre de comercio, es decir, el libre comercio, pero instauraba el dólar como la moneda anfitriona para que todos pudieran comerciar productos. Aquellos países que estuvieran de acuerdo, obviamente se les daban mayor posibilidades de poseer propiedad privada. Entonces, vamos enlazando las ideas. El bloque capitalista promovía, 1, la propiedad privada, 2, el libre comercio, entre otras cosas, y que no se nos olvide, 3, que también promovían, aparte del libre comercio, las ventas, pero también la creación de monopolios. ¿Qué es monopolio? Bueno, el monopolio es, te voy a poner un ejemplo simple y sencillo, es cuando se crea una empresa y que es difícil de competir, acaparan todo el mercado y las demás franquicias pequeñas o medianas empresas les es muy difícil competir con ella. Es cuando se crean los monopolios, cuando una empresa acapara todo el mercado y le es difícil a las pequeñas empresas competir con ellas. Esto fue promovido por el capitalismo, es decir, era un contra que tiene el capitalismo, pero bueno, otra de las cosas que promovía el capitalismo era pues que se generara la extracción de materias primas de algunos países que actualmente se encuentran en extrema pobreza. El bloque capitalista estaba formado por varios países en Europa, unos Alemania, Vietnam, China, Corea, en fin, más de 51 países que se estaban aliando con el bloque capitalista. Esto simbolizaba algo grandísimo, ¿verdad? Del otro lado, nos imaginamos otro país hegemónico queriendo instaurar su propio poderío político y económico. Y a este le vamos a conocer como el bloque de la URSS. Que este bloque lo que buscaba, aparte de instaurar su propio modelo económico, era crear empresas socialistas y paraestatales. A este bloque le vamos a conocer como
el socialismo. ¿Y qué es socialismo? Bueno, es una corriente política que tiene que ver con la centralización del poder estatal o de un gobierno. De esta manera, era muy desigual, como estamos viendo, la competencia entre el bloque capitalista y el bloque socialista. El socialismo se regía porque las empresas y los bienes de un país socialista, adivina qué, son administrados nada más por el gobernante, lo que en muchas ocasiones provocó dictaduras difíciles de sostener en la mayoría del mundo, pero mayormente en América Latina. Y bueno, hay que considerar que dentro del bloque socialista era muy común que las instituciones sociales, las instituciones culturales, las instituciones las administrara el gobierno, y por lo regular acababa administrándolas de una manera autoritaria y totalitaria. ¿Qué significa esto? Que de manera represiva, y esto ocasionó que en el mundo existieran muchas dictaduras difíciles de sostener. Bien, tomemos en cuenta entonces que así se formaron dos bloques mundiales, de un lado el capitalismo y del otro lado el socialismo, y que estos dos bloques se enfrentaron desde 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989. Imagínate, échale coco, cuántos años se pasaron haciendo guerra. Esta guerra tuvo algo muy importante de destacar, que nunca se enfrentaron totalmente ni de frente a Estados Unidos con la URSS, sino que idearon otra manera para que diversos países aliados se enfrentaran entre ellos mismos y crearon divisiones en el mundo. Es decir, en esta época, desde 1945 hasta 1989, el mundo estaba dividido en dos partes. Incluso hubo una ciudad de Alemania que, al quedar muy destruida después de la Segunda Guerra Mundial, idearon tanto los capitalistas como los socialistas que era necesario dividir la ciudad en dos, sí, como lo oyes, para que no se escapara ningún ciudadano de un lugar a otro. Y esa ciudad se encuentra en Alemania, en Berlín. Imagínate una ciudad dividida en dos partes. Es como si a Hermosillo la dividiéramos con una barda gigante por la mitad. Pero lo que sí sucedió en esta Guerra Fría fue una carrera armamentista sin precedentes, y otra de las cosas que distinguió a esta guerra por tantísimos años fue la exagerada necesidad de conquistar el espacio. Fue cuando entonces Estados Unidos mandó al hombre a la luna. Fue un hecho sin precedentes, y después de eso también la URSS quiso competir y ya había mandado su primer satélite Sputnik. Esto fue un proceso relevante para la humanidad y que dejó huella en todo el mundo, y que aún se recuerda como el viaje a la luna y como la creación de los primeros satélites en órbita espacial. Aliados necesitaban, pues obviamente, estar al día, y esto generó contiendas tutoriadas por estos países. Es decir, se presentaron conflictos colaterales en el mundo. Como te lo decía, el mundo se dividió en dos, y los países obviamente tuvieron que tomar bandos. Fue el caso de Corea, que se dividió en dos. Por un lado estaba Corea del Norte, que se alió con la URSS y era socialista, y del otro lado estaba Corea del Sur, que se alió con Estados Unidos y era del bloque capitalista. Imagínate a sus ciudadanos divididos en dos partes, el país. Catastrófico, ¿verdad? Pero no fue el único lugar que se dividió en dos y tomó bandos antagónicos, sino que Vietnam también sucedió esta cosa. Vietnam se dividió en socialista, la parte del norte, y Vietnam del Sur se dividió en capitalista, otro país que quedaba devastado y dividido por estas dos ideologías económicas. También China se alió a la URSS y decidió combatir ahí en contra de Vietnam del Sur, porque Vietnam del Sur estaba con Estados Unidos. Entonces China dijo, ¿sabes qué? Como que no me parece este rollo, y entró a esta guerra. Te preguntarás, ¿pero por qué hablan de que se hizo una guerra? Bueno, porque Estados Unidos les daba armamento a aquellos que estaban aliados con él, y del otro lado
Rusia. También les daba armamentos a aquellos países que estaban aliados con él. Entonces, si un país estaba dividido en dos, entraban en conflicto porque se empezaban a vender armamento y dependía en qué bando estuvieras para que obtuvieras el ganes. ¿Puedes creerlo? En Cuba no fue la excepción. Resulta que Cuba también tuvo un conflicto en esta época llamada la Guerra Fría, porque a Cuba se le ocurrió la genial idea de decir, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de Estados Unidos, yo estoy de acuerdo con la URSS que es socialista, estoy de acuerdo en que el gobierno tome control de todas las instituciones y se centralice el poder, así que voy a apoyar abiertamente a la URSS. Y sí, apoyó a la URSS y resulta que guardó unos misiles que la URSS estaba apuntando directito para el momento de detonarlos, pues obviamente estallará en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se da cuenta de este hecho, decide ponerle fin. Hicieron acciones diplomáticas con Cuba, lo cual no terminó muy bien porque hasta el día de hoy tiene problemitas Cuba con Estados Unidos. Y es por eso, si te preguntas por qué algunos cubanos huyen en balsas o están en extrema pobreza en esa isla tan preciosa, pues es porque Estados Unidos no perdonó y le puso restricciones por haber guardado esos misiles que pertenecían a la URSS, pero que estaban apuntando a detonar en Estados Unidos. Imagínate, el mundo dividido en dos, Cuba contra Estados Unidos apoyando a la URSS, Vietnam dividida, Corea dividida, China con la URSS. Entonces era un ambiente de terror continuo. Incluso mucha gente en esta época en Estados Unidos y en otras partes del mundo hizo búnker abajito de su casa para esconderse, porque adivina que tenían un terror intenso de que les cayeran unas bombas, porque si se desataba una siguiente guerra, esta vez no iba a ser sobre bombas normalitas, iban a ser ataques nucleares. Entonces, imagínate qué miedo. Pero no fue lo único que sucedió durante la época de la Guerra Fría. También se desencadenaron altos niveles de corrupción debido a la implementación de políticas represivas por parte del socialismo, ya que deseaba centralizar todo el poder el socialismo en los gobernantes. Y pues el apoyo continuo y manipulado de la URSS a sus amigos del equipo socialista y de Estados Unidos a sus amigos del equipo capitalista, pues generaron un conflicto que duró muchísimo tiempo, pero sobre todo que ponía tensión. No, hombre, imagínate, dictaduras represivas y opresivas debido al socialismo se generaron en Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, y era un caos tremendo. Pero esto, tú sabes muy bien que todo principio tiene un fin, y la Guerra Fría llegó a su fin en 1989, cuando el mayor símbolo de la Guerra Fría cae. ¿Y cuál es el mayor símbolo de la Guerra Fría? Bueno, el Muro de la Vergüenza. ¿Cuál fue llamado el Muro de la Vergüenza? El Muro de Berlín. Aquella construcción que se creó de la noche a la mañana dividiendo una ciudad en dos, capitalista y socialista, en Alemania. Resulta que llega al poder Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev era un presidente que traía ideas de restauración y transparencia a todo esto de la corrupción y a todo esto del centralismo de todas las instituciones y del autoritarismo socialista. Entonces él creó dos políticas que se recuerdan hasta el día de hoy. Uno era la perestroika y otra era la glasnost. La perestroika, que simbolizaba la restauración de la URSS, convirtiéndose también en un gobierno de apertura económica y un poco accesible para poder comerciar con aquellos países que incluso pertenecieran al capitalismo. Por otro lado, la glasnost simbolizaba transparencia. Aquellos actos de corrupción en el gobierno estaba dispuesto Mikhail Gorbachev, el presidente de la URSS, a cambiar
ese hecho y empezar a restaurar a la URSS, a la Unión Soviética Socialista. Propició con estas dos reformas el fin de tensiones con Estados Unidos. Por un largo periodo el mundo y la historia del mundo se vio involucrada en la Guerra Fría, pero gracias a estas reformas se pone fin al periodo de tensión, pues empiezan a celebrar otro tipo de tratados. Y con ello, en 1989, se le pone fin a la Guerra Fría y a la división del mundo en dos bloques. Bien chicos, espero que te haya gustado esta breve reseña y resumida reseña de los datos más importantes de la Guerra Fría, y que te dejo abajito el otro video para que tú lo cheques, en donde viene la información más importante seleccionada también de tu libro para que tú puedas llevar a cabo tus actividades de estudio.